Hola jóvenes, seguimos en el tema del pagaré y hoy vamos a abordar el aspecto del tema de los intereses. ¿Qué es el pacto de intereses? ¿Qué es un interés? Bueno, el interés es el precio del tiempo. El interés es lo que tienes que pagar por el usar capital ajeno en provecho propio. Es la renta del capital, dicen por ahí. ¿Por qué? Porque una persona que tiene 100 pesos son suyos. Bueno, en lugar de usarlos, esta persona te los presta, te los pone en las manos para que tú lo uses en tu beneficio. Entonces estás obligado tanto a devolverle sus 100 pesos como a pagarle una renta o una cantidad por el uso de ese dinero en su provecho. ¿Cuánto le vas a pagar de renta? Pues depende el monto que se fije y el tiempo en el que tú uses su capital. Eso es el pacto de intereses, ¿de acuerdo? Clases de intereses, mira. Vamos a hablar de momento de dos grandes clases de intereses. Primero, el interés ordinario y el interés moratorio. ¿El ordinario cuál es? Pues es el que te va a cobrar por el tiempo en el que uses su dinero, el acreedor. Préstame 10,000 pesos, te los pago en un mes. Ok, te voy a cobrar el 5, el 3, el 2% por ese mes. Este es el interés ordinario, el que vas a pagar por el uso en el tiempo pactado. ¿Cuál es el interés moratorio? El interés moratorio implica ya un incumplimiento. Esto es, no cumpliste con el pago en los tiempos, en las mensualidades, en los tiempos que se pactaron. Entonces, este interés moratorio es mayor. ¿Por qué? Porque es una sanción. Es mayor al interés ordinario. ¿De acuerdo? El otro rubro es el interés legal y el interés convencional. El legal se aplica por ley. El legal se aplica cuando no hay un pacto entre las partes para cobrar intereses convencionales, ¿de acuerdo a? El legal te lo señala la ley. Código Civil, Código de Comercio. 9%, 6% anual. Cuando no hay pacto de intereses, este es el que se aplica. El otro es el interés convencional. ¿Qué es eso? Hay un acuerdo de voluntades entre acreedor y deudor cuando nace la obligación para generar un determinado monto de intereses, un porcentaje, una cantidad. Ese es el convencional. ¿De acuerdo? Características de los intereses. Toma nota. Son los siguientes. Primero, siempre es una cláusula expresa. El interés convencional para pactarse debe ser convenido entre acreedor y deudor cuando nace la obligación. Es, pues, repito, una cláusula expresa, una cláusula accidental. Acuérdate que en el contrato, cláusulas esenciales, naturales y accidentales. Accidentales son las que deben ser expresas. Esa es su primera característica. Segunda característica, para que se generen los intereses, debe haber una deuda de capital. ¿Qué es eso? Que ya debas un dinero, que ya te dieron los 10,000 pesos, los 50,000 pesos, ya te los pusieron en tus manos, ya los estás disfrutando o están en tu bolsillo, entonces en ese momento ya se genera la obligación de pagar intereses. Ejemplo, en la tarjeta de crédito, eso es en base a un contrato de apertura de crédito. En la apertura de crédito el banco pone a tu disposición una cantidad de dinero para que tú decidas cuándo y cómo la gastas. Si hoy me entregan una tarjeta de crédito por 10,000 pesos, pero no la uso, entonces eso no va a generar intereses. ¿Por qué? Porque no he usado el dinero que me está, entre comillas, prestando o propiamente poniendo a mi disposición el banco. Que si nunca la uso, pues entonces nunca pagaré intereses. Me cobrarán por la anualidad, por la expedición del plástico, por los gastos del contrato, eso sí. Pero intereses no, porque nunca dispuse de esa tarjeta. Obvio, si empiezo a disponer, entonces sí van a generar intereses. Eso significa que exista una deuda de capital, que ya deba ese dinero. Siguiente característica, es accesorio de un principal. En realidad esto es derivado de la anterior característica. ¿Qué es eso? Que al ser accesorio siempre depende de un principal. Traducido al castellano, para que yo te deba intereses, te debo deber capital. En alguna época, en un movimiento social, en una de las tantas crisis económicas que ha habido en este país, un grupo social que se llamaba el Barzón intentó consignarle a los bancos el importe del
del monto principal, del capital adeudado. ¿Para qué? Para intentar que al pagarte el capital, lo principal, ya se dejen de generar intereses. Los bancos no aceptaron, obviamente. ¿Por qué? Precisamente porque era una trampa. Porque para que me sigas debiendo intereses necesita haber un capital. Por esa razón, ya viste en el tema del recibo, nos dice el Código de Comercio, que si el acreedor recibe el capital sin hacerse reserva de que le deben intereses, se consideran extinguidos estos. ¿Por qué? Porque al morir el principal, muere lo accesorio. Por esa razón también, haciendo un punto y seguido, el Código de Comercio, búscale por ahí por el 362, 363, 364 del Código de Comercio, señala que en el caso de recibirse un pago a cuenta, si no se menciona a qué se va a aplicar ese pago a cuenta, primero se aplica a los intereses más viejos, esto es el adeudo más viejo, si sobra al adeudo más reciente, y si ya pagaste todos los intereses debidos y todavía hay una parte del dinero, entonces ya se aplica el capital. Ese es el orden. Porque, repito, a consecuencia de que el interés es siempre accesorio del principal. Siguiente característica, normalmente se fija por un porcentaje, 2%, 3%, 5%, ya veremos si hay un límite para este porcentaje, pero bueno, ese es lo normal. Sin embargo, también se anota por ahí que puede no pactarse en un porcentaje, sino en especie o en otra forma. ¿Qué es eso? Te presto 1,000,000 de pesos y a cambio en un año me regresas el 1,000,000 más un carro de tal característica. ¿Se vale? Sí, sí se vale, desde luego. Si el acuerdo es así, adelante. Otro factor, se requiere el transcurso del tiempo para que se generen intereses. Es parecido a lo que ya hemos mencionado. ¿Qué es eso? Del adeudo de capital. ¿Qué es eso? Para que yo te deba intereses deben transcurrir días, semanas, meses, depende de lo que pactamos. Hay unas personas que se llaman agiotistas que te prestan con un interés muy fuerte por cada día en que les debas ese dinero. ¿Los hay? Sí, desde luego. ¿Por qué? Porque si yo tengo que pagar nómina, si el empresario tiene que pagar nómina pasado mañana, no le pagaron las facturas que esperaba, en fin, no tiene dinero. Pues el remedio, pues el señor López que presta dinero al 10% de interés diario. Esto es, hoy le pides dinero y mañana, hoy le pides 100,000 y mañana ya le debes 110,000. ¿Los hay? Sí, es la necesidad de la gente la que marca esta situación. Y un último factor o característica es el riesgo. ¿Riesgo de qué? ¿Riesgo para quién? Para el acreedor. ¿Riesgo de qué? Pues de que no le paguen su dinero. Por esa razón, se marca por los bancos que para que te presten dinero, debes calificar como o en tu solvencia económica y tu solvencia moral. ¿Qué es la solvencia económica? Que tengas con qué respaldar el adeudo, con qué garantizar el adeudo. ¿Qué es la solvencia moral? Que seas buen pagador. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene mucho dinero o propiedades, pero o no están a su nombre o simplemente, solvencia moral, no le gusta pagar y hay que estarlos presionando y a veces hasta demandando. Ese no es un buen cliente para el banco. Aunque tenga mucho dinero no significa que sea buen pagador. De ahí la existencia del buró de crédito que refleja cómo están tus pagos y que si eres o no buen pagador. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente punto después de características. Límites. ¿Hay un límite para fijar intereses? Aquí te debo comentar lo siguiente. Primero, en la Ley de Protección al Consumidor vigente hasta 1993, sí existía un límite, te decía. La Secretaría de Comercio, entonces hoy Economía, fijará el monto máximo de intereses ordinarios. 1 y 2, en cuanto a moratorios, no podrán exceder del 25% de los ordinarios. ¿Qué sucedió? Que la Secretaría de Comercio nunca fijó ese monto máximo realmente por cuestiones políticas. Entonces fue letra muerta. Lo que sí estuvo vigente es la segunda parte, el tope de intereses moratorios, 25% máximo sobre el ordinario pactado. Ya con la nueva ley del consumidor del 93 para acá desaparecen esos artículos. Ahora en tribunales, ¿qué pasa? Mira, hasta antes de los derechos humanos,
que estamos hablando 10, 15 años aprox en la vida de este país, pues no había un límite, se podían pactar intereses muy fuertes. Después de que empiezan los derechos humanos, empieza un caos porque los tribunales empiezan a reducir los montos sobre pretexto o con razón de derechos humanos. Esa es la segunda época. La tercera época, la actual, realmente, pues lo que te dicen los tribunales es que el costo bancario es el permitido. El CPP, costo porcentual promedio bancario, es el lícito. Pero en realidad no hay una tasa que podamos decir el 3% mensual, el 5% mensual. Los mismos jueces se quejan de que pactaron el 5, lo reduje al 3 y la sala me lo revocó. O al revés. Entonces hay un cierto caos allá afuera. Mi recomendación, bueno, que cuando te pidan asesorarlo al redactar un contrato o redactar un título, pues pongas una cantidad congruente a lo que viene en la tasa bancaria, sin excederla, porque si no, te pueden tumbar el interés. ¿Qué es eso? Que te diga nada más que legal o que te lo reduzcan a la tasa de interés bancario. Es un riesgo, pues. ¿De acuerdo? En resumen, hoy en día no hay una regla fija de hasta cuánto es el interés lícito, vamos a decirlo. ¿Puede sobrepasar el monto del capital un interés? Sí. Esto es, conocí en los primeros clientes del despacho hace 23 años, un matrimonio de Celaya, en el que habían pedido un crédito de 200,000 pesos para hacer una recámara más en su casa para sus hijos. Se vino una de tantas crisis y devaluaciones económicas y al cabo de un año no debían solo los 200, sino debían 1,5 millones de pesos, más de lo que costaba la casa. Entonces, ese es un ejemplo que el interés sí puede llegar a sobrepasar y en mucho el monto original del capital adeudado. Tiene uno que ser muy cuidadoso con esto, sobre todo. Otro aspecto, anatocismo y capitalización. Te dice el Código de Comercio que el anatocismo está prohibido. ¿Qué es eso? Anatocismo es la prohibición de cobrar intereses sobre intereses. ¿Cómo se interpreta esto? En dos vertientes. Uno, no se vale cobrar dos tasas o sumar dos tasas al misma deuda. Te cobro el 3 más el 7. Eso está prohibido. Es una sola tasa. U otra interpretación, no te puedo cobrar sobre los intereses cuando ya no hay un capital. Ya lo dijimos, el interés es accesorio y por sí mismo no puede generar intereses. Si se pacta eso sería anatocismo. Está prohibido por ley. La capitalización. ¿Qué es? La capitalización implica un acuerdo entre acreedor y deudor, en el sentido de que, ok, no me pagaste este mes de intereses, te doy chance, entre comillas, pero para el siguiente, los 100 pesos que no me pagaste de intereses este mes, te los sumo a capital, se transforman, se convierten en capital. Así pues, si el mes de abril te debía yo 1,000 pesos de capital y 100 de intereses y no te pagué, para mayo ya van a ser 1,100 pesos de capital, que obviamente van a generar intereses sobre esos 1,100 pesos. Esto requiere el acuerdo de voluntades entre acreedor y deudor. Aquí hay un cuestionamiento. Yo pienso en la forma como está redactado en el Código de Comercio, ya te dije cuáles artículos. Yo pienso que ese pacto debe hacerse cuando ya se debe el interés, cuando no se pagó y hay un acuerdo, un convenio entre acreedor y deudor para regularizar y que el deudor esté de acuerdo en que se le capitalicen los intereses no pagados. En la otra interpretación, la de los bancos, decimos, los bancos te dicen eso lo puedo pactar desde el contrato, previendo esta situación a futuro. Bueno, repito, muy respetable, pero en la forma como está redactado el código, habla de podrán pactar. El podrán yo lo interpreto, repito, como que hasta que se dé la situación de no pago de intereses se puede pactar la capitalización. Pero es un pacto en el momento, cuando ya está la mora del deudor. ¿De acuerdo? Bien, tipos de intereses. Bueno, te vas a encontrar con el CPP. ¿Qué es eso? Costo porcentual promedio bancario. ¿Quién lo emite? El Banco de México. Es el promedio del costo del dinero en los bancos. Otra tasa, la tasa TIE, T-I-I-E.
tasa de interés interbancario de equilibrio. ¿Qué es eso? Algo similar a la tasa CPP. En alguna época la tasa TIE nació queriendo sustituir al CPP. ¿Qué sucedió con el tiempo? Subsistieron las dos. Son muy parecidas las dos. Tercer tipo de interés, el interés a tasa líder. Eso que es tasa líder, que te voy a cobrar a ti, deudor, la tasa más alta entre la TIE y la CPP. ¿Qué es eso? Fastidiar al deudor con la tasa más alta. Esto hace unos años, 10 años aprox, el Banco de México lo prohibió para los bancos, pero solo para bancos. En una casa comercial me pueden pactar eso, sí, sí se puede. Si es por acuerdo de voluntades, se puede. ¿De acuerdo? Otra tasa que vamos a encontrar, la tasa CETES de los certificados de la tesorería. ¿Qué es eso? Bueno, el gobierno te vende CETES y te dice te voy a pagar intereses por CETES a 90 días al 10%. Entonces la gente no es que compre CETES, simplemente toma como referencia, como punto de apoyo, pues págame por el dinero que te presto lo que se está pagando por CETES a 30, a 90, a 180 días. Págame esa tasa. Por eso simplemente la copiamos de esa tasa CETES. La tasa Prime y la tasa LIBOR. La tasa LIBOR Londres es el equivalente a CPP bancario, pero en bancos europeos de Londres. Y la tasa Prime es el equivalente, pero para bancos en Estados Unidos, en Nueva York, que implica un costo promedio de lo que cobran los bancos. Esas son las tasas Prime y LIBOR. Existen otras tasas en el mercado internacional, ya te tocará analizar cuál se aplica a tu contrato en ese ámbito. Es todo por hoy, muchas gracias, buenas tardes, continuamos con estos temas. Gracias.